It quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier, you go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your rubber. A ver, tú estás en Barcelona, sí, ¿no? Pero sí, tú estabas en Madrid la semana... No, estabas en Barcelona. Bueno, no, estabas estaba en Madrid, he estado también... ¿Y Buenos Aires? Buenos Aires iré el 27, todavía me quedan unos días por aquí. Ah, bueno, pero estás con el cazador todavía. Sí, por aquí, sí, ¿no? sí, con el cazador. Sí. Entonces, tú, Javier, estás ahora en Extremadura. En México DF, aquí en las instalaciones impresionantes de Televisa Radio. Ajá. Y atendido magníficamente aquí como un rey por Humberto, y tengo un micrófono que no os podéis ni imaginar. Esto es Sácale una foto al micrófono, Javier, y mándanos la foto, por favor. Claro. Vale, lo haré. Ahora no, porque me distraigo. Me está diciendo que los micrófonos mexicanos son mucho mejores que los micrófonos que tenemos aquí en... Sí, de esto, en el viejo mundo no tenéis de esto. Este es el que usaba Frank Sinatra para start spreading the news. Pero bueno, ¿qué le pasa a Javier? ¿Pero qué hora es en México? ¿Que has tomado que desayunáis en México, Javier? Déjalo. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conducen las dos El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Esta semana, por cierto, Pera, yo te decía lo del El Cazador. Sí. Me han dicho que te has tirado en paracaídas para uno de los episodios. Sí. Que sepas que aquí lo hicimos para un reportaje, tenía que tirarse Paqui, que era la que, digamos, hacía todas las cosas, y ahí fue donde trazó la línea roja. Ella dijo que hacía cualquier cosa menos tirarse en paracaídas. Se tiró Conchi y digamos que hubo que censurar la banda sonora de la grabación en vídeo por la cantidad de tacos que pronunciaban la caída. Sí, bueno, es que impresiona. O sea, fue el viernes por la mañana y... o sea, es muy interesante, pues que yo no tenía nada de miedo. Pero no tenía nada de miedo porque yo creo que la razón te hace imponerte a la emoción diciendo, oye, voy a saltar con gente que se ha tirado miles de veces, nunca pasa nada, lo hacen un montón de personas cada día, pues no, ¿por qué vas a tener miedo, no? Pero cuando empiezas a subir, entonces la emoción traiciona a la razón. Y te empieza a generar ciertos pánicos, es decir, a ver si no se ha enganchado bien, o a ver si me mareo, o a ver si al saltar me engancho. Y también pensabas mucho que el miedo sería en el momento del salto, pero la caída... Es que a esa altitud no hay vértigo, ¿no? Porque no tienes una referencia de a qué altura estás. O sea, ella ¿no? estaba tenso, ¿eh? Yo reconozco que es verdad. Hombre, que no... Una vez hice puenting hace tiempo y el hecho de ver tan cerca al suelo impresionaba más. Pero la sensación física de caer, eso yo no lo había experimentado nunca. Y yo creo que eso fue lo que más me impresionó. O sea, porque realmente estás cayendo... Y estás cayendo durante un minuto antes de que se abra el paracaídas. Claro. Y esa sensación... Y en teoría no deberías sentir tu propio peso, ¿no? Mira, no sé qué sentí. Eso, yo creo que... Sentías que amabas al instructor que llevabas a tu espalda, supongo, ¿no? Eso es lo que sentías. Sí, porque además te iba con una GoPro y me decía, sonríe. Estabas tú para sonreír. Sí. ¿Y qué pasó? Ni esguince ni nada, perfecto. Aterrizaje, todo. Sí, un poco mareado al aterrizar, no al aterrizar inmediatamente, sino un poquito después. Yo creo que te sube la adrenalina y el cortisol y todas estas hormonas y después sí que hay un bajón importante, pero fue nada interesante porque sí que hacemos un capítulo sobre riesgo y sobre por qué a veces hay personas que tienen más predisposición, otras que disfrutan del riesgo. Yo creo que de adolescente quizás sí que disfrutaba de estas cosas. Ahora que eres padre, ten más cuidado también, ¿eh? Sí. Y no dijiste tacos como Conchi, ¿no? Sí que dije alguno. Alguno salió, creo ¿no? Creo que dije yo, faco. Alguna cosa más en catalán yo creo que vais a borrar seguramente, ¿no? No te veo a ti, Javier, saltando en paracaídas.
Nunca se me ha ocurrido, la verdad. Si tuviera una tampoco es razón necesario, muy poderosa exacto. para hacerlo, por ejemplo, que el avión se haya quemado o algo de eso, supongo que saltaría. Claro, que hubiera un buen restaurante que solo se puede llegar en paracaídas, ¿no? Alguna razón de peso. Bueno, también sería, sí, Pues, oye, una buena forma de morir, ¿no? Vamos a lo nuestro. Esta semana hemos dado un paso gigante en la lucha contra el cáncer, gracias a un científico español, que es el oncólogo Joan Massagué, que ha descubierto el verdadero origen de la metástasis junto a su equipo del Instituto Sloan Kettering en Nueva York. Parece que las células que inician la metástasis se comportan como si quisieran en realidad reparar el cuerpo, pero hacen lo contrario, parece que sin quererlo, ¿no? Extienden el tumor porque regeneran lo que no deben. Si llegamos a entender cómo funciona este procedimiento, se abre la puerta, me imagino, Javier, a un posible tratamiento preventivo. Sí, lo has explicado muy bien, sí. Es el trabajo importante. Vamos, hace 20 años, cuando Massagué empezó, lo que se estudiaban eran los tumores primarios, ¿no? El primer tumor que ocurre en un órgano. Pero 9 de cada 10 muertes por cáncer no ocurren por los tumores primarios, sino por las metástasis. Y de ahí la importancia extrema de la que Massagué fue pionero y que ha concluido en este trabajo, que realmente es una conclusión muy importante y muy inesperada. Sí. Y tú lo has explicado muy bien, Javier. Es un mecanismo de regeneración, ¿no?, que permitiría a las células, cuando hay una lesión en un órgano, integrarse en esa cicatriz e incluso formar ahí un tejido conectivo que lo repare todo, pero utilizado para un propósito malo, que es que una célula cancerosa que viene del tumor primario y viaje por el flujo sanguíneo o por el sistema linfático, anide y como si fuera a reparar otro órgano cuando no hay nada que reparar allí, y anide y prospere. Es como una célula madre, ¿no?, que anida y prospera en el nuevo órgano, y crea un tumor. Y hay otra cosa muy importante, que es que habíamos supuesto que las metástasis provenían de células que habían mutado a lo loco, ¿no? Están todas mutando a lo loco y alguna por casualidad pues acaba anidando en otro lado. No es así. El mecanismo es mucho más determinista que eso, porque se trata de una reprogramación celular como la que usamos en los laboratorios para transformar una célula de la piel en una célula madre. Es el mismo tipo de reprogramación donde no hay mutaciones. Vamos, las mutaciones, pero las mutaciones no importan mucho seguramente, sino que algunos genes que estaban silenciados se han reactivado, como harían para convertir una célula adulta en una célula madre, ¿no? Sí. No, este es el gran descubrimiento inesperado. O sea, pensamos que mutan las células y generan cánceres, y luego hay otras mutaciones que hacen que aparezca la metástasis, y no, ya es reprogramación directa, sí. Pero en el mejor de los escenarios, ¿a dónde nos conduciría esto? Bueno, el entendimiento profundo de un proceso es la vía hacia las aplicaciones. En este caso, obviamente, la idea es buscar fármacos o anticuerpos, del cual el laboratorio de Massagué ya tiene uno que está probando en células en cultivo y en ratones, y una vez que has entendido el proceso, podemos intuir por qué tipo de fármacos o de anticuerpos, tal vez sea más prometedor los anticuerpos, para frenar o incluso prevenir la metástasis, ¿no? Sí, increíble, ¿verdad? No se sabe cuándo llegará, pero el entendimiento siempre precede a la aplicación. Qué bueno. Bueno, vamos a cruzar los dedos. La verdad es que es una noticia muy, muy alentadora. ¿Os imagináis un futuro en el que todo el mundo pudiera, yo qué sé, pues tomar unas pastillas? Y con eso ya sabes que, bueno, hay posibilidad de tener un tumor, pero no una metástasis. Sí. Debemos imaginarlo, sí. Es un futuro posible, no hay nada, no hay un problema de principio. Es la noticia de la semana, ¿no? Que pensar en eso es posible. Tenemos, como siempre, un número de teléfono para que les hagan preguntas al final a Pera y a Javier. Si tenemos un rato, me parece que vamos a ir un poco mal de tiempo hoy, pero en fin, pueden llamar, escribirnos o mandarnos notas de voz al 638-855-349, es un número de WhatsApp, es el 638-855-349. Jojo, yeah, I know your name.
Vamos a buscar ciencia, una iniciativa muy particular. Estamos de acuerdo en que el dinero es necesario para casi todo en esta vida y lo es especialmente para el avance del conocimiento. Vosotros estáis cansados de recordar lo necesario que es financiar puestos de investigación, aumentar partidas presupuestarias de la ciencia, apostar por el desarrollo de fármacos como el que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Para el futuro, si cabe. Pero eso no significa que la ciencia sea siempre muy costosa e inaccesible, ¿no? Y es el caso que vamos a conocer hoy, que demuestra justo eso, que no todo es dinero, también hace falta ganas, digamos. Bueno, y un poquito de tiempo libre, seguramente. En Ser Alcázar nos escucha Faustino Organero, que es un aficionado a la astronomía, que hace 20 años decidió construir, además, él mismo, con sus propias manos, lo que hoy es el Observatorio Astronómico de la ITA. Está situado en, a ver si no me equivoco, la Puebla de Almoradiel y la villa de Don Fadrique, en Toledo. ¿Cómo estás, Faustino? Buenos días. Buenos días. Nombro los dos pueblos porque creo que hay, pues esto tan español, de un pique entre esos dos pueblos, ¿no? No sé muy bien a qué pueblo pertenece el observatorio. Bueno, no es exactamente un pique, pero bueno, cuando se hace referencia al observatorio, pues suele salir una pequeña confusión, dado que el observatorio físicamente se encuentra en el término municipal de la Puebla de Almoradiel, y los que lo gestionamos, yo que empecé a construirlo hace ya 20 años, pues soy natural de la villa de Don Fadrique. Pero entonces, ¿cuál de los dos alcaldes dice que el observatorio es suyo? Los dos. Ahí está. Aquí está el pique. Pues, esto va a acabar mal, ¿eh? Pero no, al contrario, hay que trascender las fronteras locales, ya que el observatorio de alguna forma tiene una potencialidad que trasciende los municipios y abarca la zona entera. Pero tú, ¿Y por qué allí? ¿Por qué elegiste ese lugar, Faustino? Porque yo vivo en la villa de Don Fadrique y pensando que tenía que construirme un telescopio y que lo tenía que poner en algún sitio, lógicamente tenía que ser al lado. Pero espera, ¿cómo que tenía que construirme un telescopio? ¿De dónde parte esto? Bien, eso parte de que uno es chiquitillo, que tiene una afición, que tiene unas inquietudes y que las va cultivando a lo largo de toda la vida. Pero entonces llega un momento en el que el telescopio que te han traído los Reyes se te queda pequeño. No tuve nunca jamás un telescopio. Siempre desde pequeño he intentado construírmelo. Y ese querer saber cómo se hace, porque lógicamente no te sale, pero de ese no salir, pues tienes que ir investigando, tienes que ir buscando información y tienes que ir progresando poco a poco o mucho a mucho, como es el caso. Pero vamos a ver, es que de verdad que estoy desbordado. Sí. Yo la expresión construir un telescopio a mí ya me supera por completo, porque claro, los telescopios se compran. No sabía que se podía construir. Pero es lo que hicieron Kepler y Galileo, ¿no? Sí, pero ¿de cuántos siglos haces eso, Javier? 4 y pico. ¿Y en tu caso, Faustino? En mi caso, pues desde que soy pequeño, desde los 16 años o por ahí más o menos, me encontré una lupa en un tejado y con esa me quise hacer un telescopio. Y lógicamente, si es que es como todo se hace de piececitas. Y eso todo, te iba a decir, hay un desguace de telescopios y te fuiste a coger lentes. Pues en cierta manera sí, pero no es desguace de telescopios. Empecé a construir el telescopio con piezas de desguace del pueblo de la Puebla de Almoradiel. Hay un magnífico desguace que no tiene nada que envidiar a los desguaces que hay en la gran ciudad, os lo aseguro. Y que necesitas un eje, pues te vas y lo buscas. ¿Necesitas engranajes? Exactamente igual. En los inicios del observatorio, ahora ya no, ahora ya todo es mucho más cuidado y más refinado. Es que ahora vamos a la segunda parte. Dices, un observatorio tiene una cúpula. No me digas que la cúpula la has puesto tú ladrillo a ladrillo, porque entonces ya me desborda. ¿En serio? Sí. De hecho, se bromea mucho con las visitas que tenemos en el observatorio actualmente, en las actividades de divulgación que hacemos, diciendo que, bueno, pues el verano de 1999, que en el siglo pasado, que es cuando hice la primera cúpula, tuve que hacer un cursillo intensivo de astroalbañilería durante ese verano. Astroalbañilería. Oye, ¿qué es más difícil, la albañilería o la astronomía? Toda disciplina. En cuanto yo suelo decir lo mismo, que en cuanto empiezas a arañar en cualquier disciplina del conocimiento, se abre un universo entero, sea la albañilería, como si es la mecánica, como si es la electrónica, sea lo que sea, cualquier parcela del conocimiento es inmensa y solo hace falta tener ganas para profundizar en ella. Pero de la manera que lo has descrito parecía algo muy amateur. Te construyes un telescopio, porque tienes un observatorio y que tiene visitas, que colabora con instituciones científicas de verdad, que participan en descubrimientos. O sea, este paso del
de hacer algo en tu taller a escalarlo también debe ser sí, es una aventura. Es que estamos en la tierra de Don Quijote y ese espíritu de locura quijotesca va impregnado en nuestras venas. Pero mire, mi señor, que eso no es un observatorio, que eso es un molino. Le sienta bien México a Javier, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O los desayunos de México le sienta muy bien. Que te iba a preguntar, Faustino, en el ranking de observatorios, hombre, yo sé que hay muchas cosas que te gustaría tener, supongo, pero no es una choza en medio de una planicie. No, es mucho más. Empezó, era una casilla de labor que estaba en muy mal estado y cuando pensé en construirme el primer telescopio, tal vez cometí el error de quererme construir uno de 0,5 tonelada de peso. Si me lo hubiese comprado uno, como se suele hacer en plan aficionado, pues a lo mejor no existiría el observatorio, pero dado que mi tendencia era a construirlo, era mi pasión, pues entonces al final me construí uno de media tonelada y necesitaba un sitio donde ponerlo. Y entonces aproveché una casilla de labor para crear la primera cúpula, que es donde hice el cursillo de astroalbañilería, y luego pues lo que pasa, te vas enviciando, vas cogiendo poderes, en el sentido de que cada pasito que das en esta aventura del conocimiento, claro, pues te va dando poder y te va dando... Te vienes arriba, pues claro, un planetario. Sí, y al final... grande. Efectivamente, la aperturitis que llamamos. Y al final, pues después de un telescopio vino otro, después de ser una primera cúpula, una segunda cúpula, luego una tercera, un tercer telescopio, y a lo que es actualmente. La aperturitis es una broma entre astrónomos, supongo, sí, ¿no? Sí. No, pero es un mal que tenemos. Que cuanto más grande la lente, mejor el astrónomo. Sí, ¿no? o te curas antes y entonces no entras, y si te dejas llevar por la enfermedad, pues mira. Sí, pero oye, estamos aquí como si fuera de mucha tontería, pero en 2007 la revista Nature publica un descubrimiento del primer anillo que envolvía a un planeta enano, y resulta que ese descubrimiento tiene lugar gracias a datos recogidos por ese telescopio chapucero que habéis construido vosotros. Sí, bueno, es un poquito más complejo que todo eso, pero sí, mira, en el desarrollo de esta aventura, pues bueno, al principio estaba solo, lo iba haciendo todo como podía, y entonces a partir de ese momento conocí un equipo de gente que se vino, concretamente Leonor Ana Hernández, que es la compañera del observatorio, y otro tipo de gente con el que montamos Fundación Astroita con el objetivo de proyectar el observatorio, porque ya teníamos un equipamiento suficiente, y en cuanto hicimos Fundación Astroita, pues fijamos unos objetivos ya organizados. De alguna forma ya decíamos, ya queremos ir hacia allá, y básicamente era pues hacer divulgación entre la población, transmitir conocimiento científico, hacer divulgación pero allí donde realmente hace falta, en los muchachos, es decir, atacar a ese sector de la población tan ilusionante que son los niños y las niñas, hombres y mujeres del futuro, y básicamente era tocar el tema de la educación a través de actividades extraescolares y, cómo no, un sueño de todo aficionado, poder hacer ciencia. O sea, colaboráis en proyectos. Claro, entonces llegamos a tener contactos con instituciones, con universidades, y del Instituto de Astrofísica de Andalucía se interesaron por el equipamiento que teníamos, y desde el 2009 colaboramos con ellos en la obtención de datos para las líneas de investigación que ellos llevan y en las que nosotros participamos. Y fruto de eso fue el descubrimiento de los anillos en el planeta enano Haumea. Faustino, que no quiero ser antipático, pero tú no acabaste COU. Sí, COU lo acabé, lo que no terminé fue la selectividad y entonces no pude hacer la universidad. Luego posteriormente me apunté para hacer la carrera de física a través de la UNED y llegué hasta el primer examen, ahí ya se acabó todo. Claro, o sea que ahora a compañeros que luego se siguieron por ciencias, tú les mirarás como diciendo, sí, pero yo me he construido un telescopio y un observatorio, ¿no? No dejo de mirarlos con cierta envidia sana, porque la base matemática y la base teórica yo no la tengo. Claro. Sí la práctica en cuanto que se demuestra con el propio observatorio. ¿Y este es tu trabajo también? Quiero recordar una cosa, que el que es considerado el mejor experimentalista de la historia, Michael Faraday, no tenía una formación científica, simplemente pues era un autodidacta, pero sin él no habría existido las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que es la parte teórica que te falta a ti, Faustino, también le faltaba a Faraday. Sí, pero hacía falta un genio matemático, Maxwell, para... que tampoco acabó COU, no hizo la selectividad. Que había acabado COU. Que decías, Faustino, que tú no trabajas, tú no vives de esto, digamos. No, ojalá, pero más que nada por dedicarle el 100% o el 1000% del tiempo a
a ello. Yo soy diseñador gráfico de profesión, entre otras muchas cosas que he desempeñado a lo largo de la vida, y bueno, es lo que, como decimos, paga las facturas de momento. Pero vamos, la pretensión es de que el observatorio se desarrolle sobremanera y llegamos a conseguir los objetivos que tenemos propuestos y que al final pues sí se pueda vivir de ello. Pero vamos, no es para tirar cohetes. Supongo que tienes que convencer a la gente de que lo has hecho tú, ¿no? A la gente que va a visitar. Normalmente las visitas, cuando vienen, pues vienen a participar de una actividad de ocio alternativo. Es decir, en lugar de irse al cine, pues ese día pues han elegido venirse al observatorio a disfrutar de las estrellas, sí, y mirar por un telescopio. Pero esa gente que no le funciona la cisterna en casa y de repente va a tu observatorio. Lo interesante y lo bonito es cuando empiezas a hacer la presentación y demás, y la anécdota que me gusta contarla es en una de las despedidas, en una de las veces de las visitas que tuvimos, cuando una muchacha se dirige a su novio, compañero, marido, lo que fuese, y le dice: ahora ya no tienes excusa para no terminar eso que tienes en casa pendiente. Aquello fue magnífico. Sí. Oye, pero es astrobricolaje, ¿no? Astrobricolaje. Que Faustino, ¿esto cómo se paga? Has tocado en el quid de la cuestión. De hecho, es una de las preguntas más recurrentes en el observatorio. ¿Y esto cómo lo financiáis? Muchas veces las preguntas son: esto es del Estado, ¿no? Esto es de municipal, esto es regional. Pues no, hemos hecho una fundación privada de nuestra afición con el fin de proyectar el observatorio, y lo estamos consiguiendo a duras penas. Es decir, se nos está yendo la vida en ello, la economía, todo se nos está yendo, porque hay que decirlo aquí ya públicamente y sin tapujos: ayudas institucionales no hemos tenido de ningún tipo. Sí muestran interés. ¿Y contáis con mecenazgo? No, mecenazgo y todo eso tampoco, porque estamos en un ambiente rural y bueno, que este año queremos ya colocar la famosa sección en nuestra página web de donaciones para captar algo de mecenazgo, pero vamos a ver si se puede conseguir. Pero, o no. ¿Esto lo hacéis con el Instituto de Astrofísica de Andalucía? No cobráis nada por eso. No. Nosotros en los últimos tiempos, en los últimos años, pues hemos hecho mucha inversión a base de préstamos que hemos tenido que pedir a la banca, con el fin de crear las instalaciones para hacer educación, es decir, para hacer actividades con los muchachos a nivel de colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de actividades sí las cobramos, es decir, cobramos por hacer las actividades, y las visitas de ocio alternativo que hacemos, las que van dirigidas al público en general, también cobramos una entrada por ello. Entonces, gracias a esos dos aportes económicos, gracias a esos dos ingresos, es con lo que estamos financiando el observatorio. Pero es escaso porque tenemos que pagar todos los préstamos que hemos pedido, y entonces estamos todos los créditos, ¿no? Claro. Ya indica algo que los bancos os hayan dado crédito, implica que han considerado que vuestro proyecto es viable. No, porque a Fundación Astroita no se lo han dado, se lo han dado a Faustino Organero. Son préstamos personales, y entonces, bueno, no deja de suponer un riesgo bastante grande, pero ya te digo, se convierte en proyecto de vida y mira... Qué bonito. Esto sí que es pasión, es precioso. Y además ilustra el concepto ciencia ciudadana, de decir, no, la ciencia no es solo una cosa que hacen los científicos, y ahí dentro de la astronomía será tu caso, pero luego hay también gente que observa los pájaros, gente que incluso mide partes del río para ver si están más o menos, o sea, ese concepto de ciencia ciudadana es muy bonito, es de apropiación de la ciencia, que es lo que intentamos a veces en divulgación, pero más que esto, difícil, ¿eh? En nuestro caso es especial en el sentido de que el mundo aficionado normalmente llega hasta cierto nivel, casi siempre encuentra algún tipo de problema que le impide ir más allá, yo sé, problemas de tipo familiar o de tipo laboral, en fin, de tiempo libre, todo ese tipo de cosas que hace que un aficionado llegue hasta donde llega, y lo mismo hasta abandona la afición si se le tuerce un poquito más. Sí. Entonces, en Astroita llegamos a pasar ese punto de no retorno en el que una de dos: o abandonas o tiras para adelante, y decidimos tirar para adelante con todas las consecuencias. Y aquí estamos. Oye, me pregunto si cuando se publicó el artículo en la revista Nature decían el Observatorio de la Puebla de Almoradiel o el Observatorio de la Villa de Don Fadrique. Realmente... A ver, esto es complejo. Seguramente tendríamos más visibilidad si saliésemos en el Hola o en la prensa diaria o en cosas así. Cuando se hacen publicaciones eso es cuestión de hacer algo lo suficientemente ridículo, vamos. Claro. No creo que sea tan difícil. O curioso, por lo menos, o particular. Le pones un nombre de famoso a una estrella y ya está. Sí, también. Pues mira, ahora que dices de eso, idea de nuestra compañera Leonor, dedicar el observatorio a la mujer astrónoma. Es el único observatorio que tiene todas sus edificaciones y dependencias con nombre de mujer
mujeres astrónomas, y a instancia suya también, que se lo ha currado durante más de 3 años, tenemos una exposición permanente que se llama Hijas de las estrellas pioneras que tocaron el cielo, y que están recogidas 59 biografías, siendo la más importante la de Carolina Herschel. Y no os olvidéis de poner baños para mujeres, porque Vera Rubin, una de estas astrónomas, no tenía baño de mujeres en el observatorio donde trabajaba. Aquí sí. Pues es una enciclopedia, Javier. Faustino Organero es aficionado a la astronomía, que de 20 años decidió construir con sus propias manos lo que hoy es el Observatorio Astronómico de La Ita. Bricoastronomía, me ha encantado ese término. Faustino, suerte en el futuro. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Vera, a ti te escucho, no, todavía desde Barcelona la semana que viene, la siguiente ya en Buenos Aires. Exacto. Y tú, Javier, sea lo que has tomado esta mañana, repite mañana. Pide un carajillo, ya verás. México, es una sorpresa. Seguiré en México si no me echan del país por alguna razón. ¿De la semana que viene también? Sí. Yo no me voy fácilmente de aquí, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.